¿Qué tal, GP? A todos, ¿cómo están? Espero que estén cerrando perfectamente de lo mejor, de la mejor manera su 2024. Y aquí también dejando un último video para comenzar con todo lo que se viene en el 2025. Y es que si has llegado hasta aquí, quiero primero agradecer todo el apoyo, que el hecho de estar viendo los videos, comentar, darle like, tal vez compartirlos, todo eso lo aprecio bastante. Y es que este video va a ser importante para mí porque quiero dar a conocer justamente el nuevo camino, el nuevo enfoque que le quiero dar a este canal. Y es que en algún momento, bueno, por todos estos meses, tal vez yo he estado como pensando, hey, estoy confundiendo al algoritmo o a mi público en sí en general, de decir, oye, es que yo comencé el canal compartiendo cosas de Alemania. Porque pues esa es mi experiencia, eso es lo que me tocó vivir, de venir aquí a trabajar con un contrato, etcétera. Entonces dije, eso lo puedo compartir. Puede que le sirva a más personas por todo el trámite, el proceso, la burocracia, el estar ya aquí en Alemania, tal vez algunos tips que no hayas escuchado. Y por eso empecé a compartir todos estos procesos de cómo buscar trabajo, vivienda, etcétera. Sin embargo, tengo que decir que no es un tema en el cual me apasione, en el cual yo diga, oye, aquí me veo haciendo este tipo de contenido por los próximos 3, 5, 10 años. Y es que llegó un punto donde empecé a tener menos y menos ideas, o tal vez sí ideas, pero que decía, es que esto no me llena, no es algo que yo esté compartiendo con tanto eufor, con tanta pasión, a pesar de que pueda conocer poco o mucho del tema. Y es que en los últimos meses tal vez yo también he estado confundiendo a ustedes, mis espectadores, ya que he compartido también otra cuestión de tutoriales, de tips en algo que es en lo que a mí se me da bien, en algo que es parte de mi trabajo, en lo que yo hago, que es el uso de softwares para proyectos en el tema BIM, que tal vez si no estás en el área de construcción, de desarrollo inmobiliario, arquitectura, ingeniería, este concepto no te va a sonar nada. Te va a decir que, oye, ¿qué es esto? Un momento, porque ya está mi té listo. Ahora sí. Ahora, con el tema BIM, ¿qué es algo que quiero cambiar el enfoque de este canal? Ya no quiero compartir justamente de la burocracia, de trámites, procesos aquí en Alemania, sino quiero también combinarlo con lo que ha sido mi pasión, compartir cosas de BIM, de la construcción, etc. Y es que algo que he estado haciendo desde México, incluso en México estuve emprendiendo, tal vez por cortos periodos, en algunas cosas que fue muy divertido, dieron algunos frutos por algún tiempo. Sin embargo, aquí en Alemania he estado haciendo lo mismo y he estado justamente eso, diversificando, tratando de crear otras fuentes de ingreso aquí en Alemania. Y es que es un contenido que a mí me apasiona, que quiero estar compartiendo qué voy aprendiendo, cómo lo voy haciendo, cuáles son los retos de un hispanohablante aquí en Alemania. Si de por sí emprender tal vez en tu idioma es complicado, ahora con otra burocracia, otras reglas, etcétera. Pero es algo que quiero compartir en eso. Y te vas a preguntar, oye, ¿y en qué vas a estar emprendiendo? ¿En qué vas a estar compartiendo? Bueno, justamente en esto, en la parte de tutoriales, en la parte de construcción, en la parte tal vez un poco más técnico podría ser, pero intentaré compartirlo de alguna forma que pueda interesarle a más personas y compartiendo el día a día cómo es el proceso. Eso es a lo que voy. Este canal justamente lo quiero enfocar en esta dirección. Si es que te interesa o puedes compartirlo, aún así lo seguiré apreciando muchísimo, porque pues también el hecho de estar compartiendo, mezclando el contenido, y puede que haya confundido a más de uno. Y sin embargo, tengo otro canal que tal vez no lo conocías, que está de este lado, en el cual ahí comparto algo un poco más privado, un poco más de los viajes, de los que he hecho, de los aprendizajes, sobre todo las vivencias un poco más personales, un poco más de viajes. Y si no lo has conocido, también apreciaría muchísimo que me apoyaras a, crecerlo un poco. Es un acervo justamente de viajes que en algún futuro veré y diré, qué buen viaje fue ese, hoy tenía que compartir un poco más de este aspecto, oye, me interesaría ahora conocer esta otra parte, esta otra cara de esta ciudad o de este país.
Sin embargo, lo voy a dejar un poco más en la parte de emprendimiento, un poco más en la parte de arquitectura e ingeniería, y ojalá que te pueda servir también de ayuda o compartirlo a alguien que también le sirva. Y es justamente para eso, para no seguir confundiendo, para compartir ahora cuáles son mis enfoques. Bueno, que siempre mi enfoque ha sido el emprender, solamente que aquí en Alemania lo tengo que llevar ya al siguiente nivel. También otras fuentes de ingreso que estuve creando en estos últimos años, unas fueron muy cortas, unas las dejé porque decía esto no vale la pena invertirle tanto tiempo, y este tipo de cosas, ¿por qué no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es lo que sí conviene? Tal vez lo que no conviene lo dejaré a tu criterio para que tú puedas ver de dónde puedes sacar más provecho. Pues si estás aquí en Alemania, si estás en otro país, igual yo no sé si voy a estar aquí en los próximos 3 años, si voy a estar en 5 a 10 años aquí en Alemania, tal vez esté en otro país, tal vez regrese a México, pero eso es algo que tengo muy claro, que es voy a seguir compartiendo en la parte de este emprendimiento, de este aprendizaje, y apreciarán muchísimo que en este camino tú también me acompañaras. Sin nada más, te deseo un gran 2025 lleno de retos, mucho éxito, emprendimientos, salud sobre todo. Y si te gustó este video, compártelo porque no te cuesta nada a ti, tampoco a mí, pero a mí sí me apoyas bastante. Y ojalá en algún día, en algún momento, este apoyo pueda retribuirlo de alguna manera en el futuro. Y sin más por el momento, agradezco todo este trayecto, pues ya somos más de 200 personas en esta comunidad. También esto es un gran logro porque incluso estaba esperando un poco menos cerrar el año. Sin embargo, vamos por más. Este es un pequeño paso. Y pues nada, a seguir con los retos, con los aprendizajes, con los éxitos. Y nada, un gran abrazo. Te deseo lo mejor para este 2025 y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.